para reducir a 0% el IVA de los productos de la canasta básica alimentaria. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted. Dalila Lucchesi lo saluda del estudio de Canal 6 de la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes para la audiencia. Muy bien. Diputado, le agradezco la comunicación y le quiero consultar de qué trata este proyecto de ley que está impulsando de poder reducir a cero el IVA de los alimentos de la canasta básica. Bueno, básicamente esto va en concordancia con algún proyecto anterior donde ya habíamos pedido reducción del impuesto al valor agregado para lo que tenía que ver con servicios vinculados a la energía eléctrica, lo que tenía que ver también para el agua de medidor y el gas natural. Y en ese sentido ahora hemos presentado de manera conjunta con el diputado Fernando Carvajal de la provincia de Formosa este proyecto de una canasta básica alimentaria donde ponemos una serie de productos sobre los cuales solicitamos que se aplique una alícuota de impuesto al valor agregado cero. Obviamente esto tendría básicamente una mejora en lo que tiene que ver con el valor final de venta de este tipo de productos que integran la canasta básica alimentaria y por tanto entendemos que es una medida que beneficia directamente a todos los consumidores. Ante esta baja de consumo que se está viendo en muchos productos, principalmente los de la canasta básica, este proyecto sería sumamente importante para poder ayudar al ciudadano a que pueda acceder a los mismos. Hoy el IVA en los productos es del 21%, ¿no? Exactamente, Bien. La alícuota es del 21%, por tanto en el precio final es un valor más que importante. Sí. Esgrimen algunos allí que sobre la cadena final de comercialización esto provocaría un saldo técnico de IVA a favor de algunos de los integrantes que sería difícil de recuperar por ejemplo, lo que puede ser algún supermercado, pero en realidad se trata únicamente de productos que están dentro, insisto, de la canasta básica, es decir, ahí hablamos de lo que tiene que ver con algún producto lácteo, algún producto cárnico, alguna verdura, algún tipo de harina, azúcar, es decir, cuestiones que son del día a día y del consumo normal y habitual de la mayor parte de las personas en la Argentina vinculados a su alimentación, ¿no? En caso de que se avance en este proyecto de ley, ¿va a estar dispuesto para todos los ciudadanos o solo va a ser para quienes sean beneficiarios de algún plan? Porque sucedió algo parecido el año pasado en el gobierno de Alberto Fernández, de esta devolución que se daba en algunos productos del IVA. ¿Es parecido este proyecto o va más por otro lado? No, tiene dos características que lo diferencian. Por un lado, que se aplica a todas las personas. A todos, bien. A todas las personas, esto es fundamental. Y por otro lado, que únicamente va para lo que son los productos que allí se están mencionando en lo que es el proyecto de ley, que insistimos, integra una canasta básica en tema de alimentos y que obviamente podremos ampliar en la discusión del proyecto, pero que creemos que tengan mención específica en esa ley. La gestión anterior lo que tenía era para determinadas personas, en función de si tenían algún plan social, si estaban con la asignación universal por hijo, y tenía una mirada en realidad que se centraba en quién era el comercio que vendía en función de la habilitación y no del producto que se vendía dentro del comercio. ¿Cómo va a ser también ese control a futuro en caso de que uno vaya a un supermercado o alguna despensa de barrio como consumidor final? ¿Cómo se aplicaría ese descuento? ¿Sería por medio de tarjetas también, pagando con tarjeta, o también se va a poder hacer en efectivo? ¿Han tenido algún avance en esa idea? No, lo que tiene que existir es una quita de la alícuota del 21%. Directamente la quita, bien. Exactamente, por tanto ahí hay otra de las características que diferencian respecto a la gestión anterior en cómo se aplicaba el descuento del IVA, ¿no? ¿Han podido dialogar con las cámaras de supermercados también al respecto de este proyecto, o con quiénes han podido dialogar para ver también la opinión que tiene al respecto, porque siempre se dan opiniones varias sobre temas como estos principalmente? Nosotros estamos todavía, el proyecto se ha presentado hace aproximadamente 10 días, estamos
trabajando recién en el ámbito del Congreso y charlando con otros diputados. Entendemos que deberá pasar por la Comisión de Presupuesto, que es donde ha sido girado, y seguramente van a existir una serie de reuniones informativas con actores de las diferentes cadenas, pero donde nosotros estamos absolutamente convencidos que el principal beneficiario de esto es el consumidor final, que muchas veces no se encuentra representado, salvo por alguna cadena de usuarios o que defienden algunos derechos de los usuarios. Cuando llegue el momento de esas reuniones informativas, seguramente estaremos dando participación a los diferentes entes que agrupan tanto comerciantes como usuarios. Este proyecto ingresó a la Comisión de Presupuesto. ¿Usted es parte de la misma? Integro la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y es el lugar donde va a ser tratado. Va a ser tratado ahí directamente. ¿Cómo viene trabajando en este proyecto principalmente, pero también cómo está trabajando en otros proyectos que integra allí en la Cámara de Diputados y también en las comisiones que integra usted? La verdad es que tenemos un Congreso que, independientemente que las leyes todavía no terminan de sancionarse, leyes que tienen un sinnúmero de materias, tanto la ley base como la ley de medidas fiscales, se viene desarrollando un trabajo bastante intenso durante todas las semanas, y particularmente en mi caso veo, digamos, con cierta preocupación que al no existir un presupuesto para este año 2024, porque el que tenemos es el del año pasado, que ha sido reconducido, tenemos muchas discusiones materia por materia, es lo que nos está pasando en materia, por ejemplo, de jubilaciones, de financiamiento educativo vinculado a universidades, del fondo de incentivo docente, en definitiva, toda una serie de materias que, si tuviéramos un presupuesto que hubiera pasado por el Congreso, que se haya discutido, esto nos permitiría seguramente estar centrado en otro tipo de proyectos. De esta manera vamos corriendo detrás de la propia realidad que nos va marcando el no contar con un presupuesto para este año 24. ¿Preocupa también ahora lo que se vaya a dar en el Senado de la Nación, allí en la Cámara Alta? Porque seguramente la ley base va a volver a la Cámara de Diputados, alguna corrección se va a hacer a la misma. ¿Esperan también que vuelva la ley base? ¿Ya están preparados también para volver a discutir la misma? Bueno, obviamente seguimos lo que tiene que ver con la discusión que se está llevando adelante en el Senado, los dictámenes que se han firmado, el dictamen, perdón, que se ha firmado en el curso de la semana, pero hay que esperar primero la sesión de Senado y, en definitiva, ver cuál es el texto que queda en las dos leyes, en la ley base y en la de medidas fiscales, y a partir de allí, en función de las variantes que se introduzcan al texto que salió de diputados, bueno, ver qué posición se va a tomar en cada uno de esos casos, por insistir o por rechazar, porque no se puede volver a discutir, dar un texto diferente, se discute y se debe votar si se está de acuerdo o no con lo que ha hecho el Senado. ¿Cómo está trabajando en las otras comisiones que integra diputado? Porque hay varios temas que están en la agenda hoy. Las universidades, bueno, viene siendo una lucha de las universidades hace un tiempo, aumentar el presupuesto. Hoy también el tema de las jubilaciones es una gran preocupación que afecta a cientos de personas en todo el territorio por la pérdida que están teniendo ante la inflación. ¿Cómo viene siendo también el trabajo ante la realidad que se atraviesa en las calles, que usted también la ve aquí en la provincia de Entre Ríos? Está claro que alguna de la situación que dejó el gobierno anterior en primer lugar, más algunas medidas que tomó el gobierno ni bien asumió, principalmente lo que ha sido la fuerte devaluación del peso argentino, han generado una corrida inflacionaria que ha dejado básicamente los bolsillos más flacos, suelo decir yo, para graficarlo, y en ese sentido uno de los sectores más castigados ha sido el de los jubilados. A partir de esto han existido diferentes proyectos de ley, yo soy autor de uno de ellos, donde se pide la modificación de la fórmula de actualización que tenían los jubilados. La fórmula que se había dejado durante la gestión de Alberto Fernández era una fórmula que no contemplaba el proceso inflacionario, y esto ha redundado en una fuerte caída del poder adquisitivo. Lo que se ha logrado avanzar es tratando de congeniar algunos dictámenes. Hay algún dictamen específicamente en lo que tiene que ver en cuanto a nuestro bloque, hacemos el radicalismo, hacemos coalición federal, que intentaremos llevarlo la semana que viene al recinto, y veremos si es posible
sancionar. No obstante lo cual hay 4 dictámenes más. Hay una situación bastante compleja al respecto, pero está claro que debemos hacer algo para que la fórmula que hoy tienen los jubilados pueda readecuarse con componentes diferentes a los efectos de mínima seguir el proceso inflacionario actual, pero también comenzar a recuperar lo que se ha perdido, la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido sobre todo durante los últimos 4 años. ¿Cuál es hoy el diálogo que tienen ustedes con los senadores de la UCR? Porque hay una realidad también que hoy la UCR es la que está más observada por todos, porque termina siendo la que decide también un poco lo que pase tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Son hoy el bloque más observado por muchos y principalmente por los jóvenes de la UCR, que son quienes se han estado manifestando en este último tiempo por las votaciones que han llevado adelante y que bueno, que esperan ahora las votaciones también en senadores. ¿Cuál es el diálogo que tienen con los senadores y también con referentes de la UCR? Porque hoy son el partido que más observan muchos. Bueno, hay un intercambio fluido, obviamente, entre quienes son autoridades de bloque. Más allá de eso, en mi caso personal, tengo vínculo directo con algunos de los senadores, estamos siempre en un ida y vuelta continuo. Es cierto que la conformación de las cámaras son diferentes, por tanto la discusión que puede darse en uno o en otro lugar es diferente. En un lado está los que representamos al pueblo, por tanto somos 257, y ahí nuestra participación termina de alguna manera necesariamente tenés que congeniar con una mayor cantidad de representantes del pueblo. En lo que tiene que ver específicamente con el Senado, son 3 por cada una de las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual hace que, para decirlo en pocas palabras, el voto de cada uno de los senadores tenga mayor importancia, porque allí son nada más que 72. En función de eso, la discusión en términos de política de la redacción legislativa termina siendo más potente en el Senado, porque obviamente allí cada uno de los votos cuenta un poco más. También consultarle, desviarlo un poco de esto, diputado, consultarle por la denuncia que le ha realizado al presidente Javier Milei en estos últimos días por el último viaje que ha tenido a España. ¿Por qué se ha dado esta denuncia que ha realizado contra el presidente Javier Milei? Bueno, básicamente porque allí el vocero presidencial había dicho que fue en una actividad oficial el presidente, pero con posterioridad al viaje, la propia Embajada Argentina en España, que en definitiva es representante del Estado argentino, le comunicó al Estado español que la visita del presidente había tenido un carácter privado. Es decir, es el propio Estado argentino que, a través de uno de sus representantes, ha manifestado a un tercer Estado el carácter que ha tenido esa visita. Y está claro que el presidente puede salir en una visita de carácter privado a otro país. Lo que no puede hacer es utilizar fondos públicos para ello. Y esto no tiene que ver con lo que pueda pensar u opinar yo, sino que tiene que ver con lo que establece la legislación. Y en el mismo sentido ha sido denunciado el secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien había manifestado que fue por su cuenta para acompañar al presidente Milei, pero que descubrimos, lo pongo esto entre comillas, que la Secretaría de Culto, que está a su cargo, le pagó no solo el pasaje, sino que además le pagó 6 días de viáticos en el Reino de España, producto de que manifestó en el pedido que fue a desarrollar una tarea de acompañamiento al presidente Milei, que obviamente no corresponde bajo ninguna circunstancia. Por tanto, en el caso de Sánchez no tenemos ninguna duda que se ha configurado el delito y hemos efectuado la denuncia pertinente. En el caso de Milei seguramente habrá algunas medidas de prueba que se deban llevar adelante. En este sentido, efectuada la presentación, de la misma manera que lo hemos hecho cuando estaba el presidente Alberto Fernández. Alguien me decía el otro día, bueno, pero ustedes a Fernández lo denunciaban. No, le digo, es un error, no es cierto lo que estás diciendo. El caso específico mío lo he denunciado en 3 oportunidades, 2 para juicio político y en una con una denuncia penal de manera conjunta. Lo he hecho también con su ministro de Justicia, el exministro Soria, y lo he hecho también con la jueza Ana María Figueroa en algún momento en el cual se negaba a abandonar su cargo en lo que era la Cámara de Casación Penal. He efectuado además presentaciones o impugnaciones, observaciones, como se llama técnicamente, a
al juez Lijo, que hace muy poco ha sido propuesto por el presidente Milei para ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ha denunciado a jueces federales cuando entendía que habían incumplido algunas cuestiones que estaban a su cargo, en 2 oportunidades. Por tanto, una tarea que es propia del legislador es la de, por un lado, confeccionar leyes y aprobarlas, y por otra, la de contralor de los otros poderes del Estado. En cumplimiento de esa tarea que tenemos asignada a los legisladores, he efectuado, conjuntamente con 3, 4, 5, según las circunstancias, legisladores de diferentes provincias, hemos efectuado diferentes presentaciones, que no es lo normal y habitual. La verdad es que no es lindo tener que denunciar a un presidente o a un funcionario del gobierno, pero es lo que nos corresponde por nuestra tarea, está en la ley y estamos obligados a ello. Por último, diputado, ¿qué opina también de los viajes que viene realizando el presidente Javier Milei? Porque viene realizando 1 o 2 viajes por mes, bueno, ahora se encuentra en los Estados Unidos, ya se confirmó que va a volver a viajar en unos días nuevamente. ¿Qué opina de todos estos viajes que viene realizando el presidente Javier Milei, en los que no se lo ha visto mucho en calidad de presidente, por más de que ha mantenido reuniones con CEOs y demás, pero no se lo ha visto como en una calidad de presidente de la nación argentina en muchos de esos viajes? Y el presidente ha ganado por una amplia mayoría el balotaje del año pasado, por tanto es el presidente de todos los argentinos. La administración general del país le corresponde a él, y en ese sentido fija también las cuestiones de la política exterior. Perdón. Y ha efectuado diferentes viajes, es cierto, ha viajado más afuera que lo que ha viajado dentro del país. Pero bueno, es una decisión del presidente y se debe respetar. Lo que sucede es que estos viajes deben tener la particularidad de que los mismos deben ser realizados en defensa de los intereses del país. No se trata de cualquier viaje. Para cuando un presidente va a salir afuera y lo hace de carácter privado, obviamente en principio tiene que justificar la ausencia y además lo tiene que pagar de su propio patrimonio ese viaje. Es lo que nos advierte en España, ¿no? Para graficarlo y mostrarlo claramente. En el viaje a España el presidente presentó su libro, el día sábado se adujo que estuvo en la embajada y que hubo reuniones con algunos empresarios, pero no se había comunicado ni previamente ni con posterioridad quiénes fueron esos empresarios, cuál fue el motivo, la agenda, en definitiva los resultados que allí se obtuvieron, y al otro día estuvo en la convención del partido Vox, que es un partido de la oposición en España. Algo muy diferente a lo que ha acontecido en estos días cuando estuvo en Estados Unidos, donde claramente lo vimos al presidente con autoridades de algunas casas de alto estudio, donde lo vimos con algunos empresarios y con algunas cuestiones específicas que pueden gustarnos más o menos en función de nuestra mirada que tenemos para la Argentina, pero que evidentemente lo muestran que está haciendo alguna tarea en pos de los intereses del país. Por eso también es que la denuncia en el caso de España nosotros entendemos que tiene algún asidero y que deberá investigarse. En este caso, casualmente, por el juez Lijo, que es quien el propio presidente ha propuesto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Diputado, muchísimas gracias, un placer haber dialogado con usted y vamos a seguir en comunicación para ver cómo avanza este proyecto de ley y los próximos proyectos en los cuales se encuentre trabajando. Gracias.